Atención Selectiva, el podcast de Elvira Fernández, profesora, creadora de contenidos y mamá. Buenos días y bienvenido a Atención Selectiva, el podcast. Lo primero que tengo que decir hoy es un disculpas muy grande por esta voz, porque acabo el curso COVID con bronquitis y esta voz ya no solo va cansada por el curso escolar, sino que también, fíjate, a finales si me pongo malita. Pero aunque la voz no sea la misma, sí que lo es la motivación y la pasión por el podcast, así que yo le pongo sentimiento igual. Y empezamos, pues como te decía, como cada semana, este capítulo de tu podcast favorito, o al menos uno de ellos, de formato breve, de 15 a 20 minutos de duración, en el que hablamos de lo más destacado del mundo de la psicopedagogía, la educación o la crianza. Y como siempre, ¿qué día lo hacemos? Los viernes, porque nos gusta madrugar, pero lo hacemos, eso sí, los viernes, para empezar el fin de semana con muy buen sabor de boca. Y es que ya queda poquito para finalizar este curso escolar, que yo creo que es, sin duda, uno de los más complicados. Si juntamos con el del año pasado, desde luego, estos dos se llevan el premio, al menos que yo recuerde. Y bueno, que ya lo vamos a acabar, que ya queda muy poquito. Así que si tú me estás escuchando y eres docente, si eres profesora, si eres profesor, te animo muchísimo. Si me estás escuchando desde el coche camino al cole, te doy todo mi ánimo para afrontar el fin del final ya de este curso loco, que queda muy poquito ya. Nosotros nos iremos de vacaciones, ya lo voy advirtiendo, en julio, y en agosto no habrá podcast. Pero volveremos en septiembre con las mismas ganas y contenido renovado. Pero de momento disfrutemos de este junio, que promete ser caluroso y promete ser, pues como el resto del curso COVID. Un curso complejo. Se suman ya las evaluaciones, toda la burocracia característica del final de curso, pero nosotros podemos con esto y mucho más, y ya lo hemos demostrado. Así que ánimo, compañeros, vamos todos a por ese final. Hoy es día... Hoy es 4 de junio de 2021, y un día tal cual hoy de 1919... En Estados Unidos, el Congreso aprueba la 19ª enmienda a la Constitución de dichos estados, garantizando a las mujeres el derecho al voto. Y además, un día tal cual hoy se conmemora el Día Universal de la Fertilidad. Así que este episodio me gustaría dedicárselo con mucho cariño a aquellos que iniciaron el camino de querer ser padres, de querer ser madres, de querer formar una familia y que lamentablemente han visto sus sueños truncados a causa de la infertilidad. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha reconocido que la infertilidad es una enfermedad muy común y que afecta a un gran porcentaje de parejas en edad gestante. No obstante, son muchos los avances científicos que en materia de medicina reproductiva se han venido implementando en las últimas décadas. Aun con todo, este es un tema realmente tabú, del que no se habla, un tema muy estigmatizado socialmente, por el que muchísimas veces las parejas deciden dejarlo en el ámbito más privado, incluso por vergüenza en ocasiones. Desde Atención Selectiva, desde luego, me gustaría brindar, aunque solo sean unos minutos de concienciación y de entendimiento ante las dificultades que sufren muchas, para mí ya, familias. Y con esto nos vamos ya con el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy
Hoy, además de ser el Día Internacional de la Infertilidad, es el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión. Y siento que me viene que ni pintado para con el programa de hoy, pues hoy vamos a hablar sobre la violencia y sobre cómo muchas veces validamos ciertos tipos de violencia y luego nos echamos a la cabeza con días como el de hoy. La violencia no es cosa de niños. Este es el capítulo de hoy. Vaya por delante y así de golpe te lo cuento que el podcast de hoy lo realizo desde el más puro punto de vista personal y poco objetivo que resulta de mi propia experiencia y reflexión en el ámbito de la crianza. No siempre mis podcasts son así y de hecho podéis acceder a mucho contenido más científico en este podcast. Sin embargo, me lo voy a permitir porque creo que no hay nada escrito a nivel científico, a nivel divulgativo, y creo que es algo de lo que deberíamos estar hablando más a menudo. Y es que la violencia no es cosa de niños. Es una estampa muy cotidiana en parques o lugares de ocio el hecho de que 2 o más niños o niñas acaben enzarzándose en alguna pelea. Y también empieza a ser habitual que sus padres o sus madres justifiquen este tipo de actitudes con la lapidaria frase «son cosas de niños». A mí este tipo de frases hechas no me gustan nada. Me parecen un estilo de discurso cargado de prejuicios, de borborrea de cuñao, de cuñá, muletillas a las que es fácil recurrir cuando se está incómoda o no se sabe qué decir. Ya he comentado y ya he escrito sobre este tipo de sentencias en otras ocasiones, como cuando hice la revisión a esa frase hecha, pues ya sabes, anímate, con la historia de tener otro hijo, pues porque sí, porque eso se hace así a la ligera, claro. Pero el caso es que esta es una frase que se emplea pues con cierta frecuencia, al menos con una frecuencia un tanto sospechosa. Se le quita hierro al asunto dando por hecho que todos los niños, que todas las niñas pegan para vencer esa incomodidad que quieras o no nos produce el hecho violento. Porque sí, soy de las que opino que un simple empujón es violencia, aunque proceda de una niña, aunque proceda de un niño, porque nunca podré dar normalidad a este tipo de conductas. Sin embargo, esto es lo que veo muy a menudo dentro de una permisividad plausible. Como son cosas de niños, se generaliza una conducta negativa para hacerla ver menos cargada de violencia y de agresividad, para que resulte de pronto menos negativa. En la actualidad están muy en auge las teorías de no intervención por parte de los adultos, especialmente en lo relativo al juego infantil. Sin embargo, no intervenir en los conflictos de los niños y de las niñas me parece un rotundo error. Dejar que ellos arreglen sus diferencias con violencia solamente puede garantizar que esa violencia se normalice y el niño o la niña que pega aprenderá que haciéndolo conseguirá lo que quiere. Y el que no lo hace aprenderá que ese es el modo de relación con sus iguales, aprenderá a ser violento. Tú no le pegas a tu hijo porque te parece horrendo, pero ¿dejas que le pegue un igual? Pues probablemente le duela más de este. ¿Dejas que tu hijo pegue? 3/4 partes de lo mismo. Es tremendo cómo al extrapolar esta actitud violenta la cosa cambia. ¿Intervendrías si vieras un caso de violencia machista? Y no me refiero a separar a las partes, sino simplemente a intervenir llamando a la policía. Seguramente sí, pero cuando se trata de niños dudamos porque al fin y al cabo los consideramos inferiores con esta actitud. Los niños no poseen las habilidades sociales que tenemos los adultos, ni el mismo autocontrol, pero no por esto hay que dejar que su lado agresivo prospere. Los adultos debemos acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas, en el hecho violento, haciendo ver que es un acto deleznable en
nuestra sociedad. En mi caso personal no hay nada que me parezca más reprochable en mi hijo que pegar. Cuando lo hace, ahora ya no tanto, pero cuando lo hacía solía reprenderlo duramente, haciéndole ver que lo que hacía era lo peor, o si lo hace ahora que es lo peor, que me siento decepcionada y triste, que es algo que me causa mucha pena. Además, procuro dialogar en la medida que la situación me lo permita, tratando de hacer ver el daño que puede causar. Normalmente veo como otras madres no aprueban mi conducta, a pesar de ser yo la madre en este caso, pero me da igual. Al final suelo ser la única que corto un juego porque empieza a ser violento, la que doy el discursito, la que no puede ni con los juguetes bélicos. Y mucho he transigido desde ese armas no son juguetes que publicaba en su día gracias a Teaching, pero me niego a dar normalidad al hecho violento. No mientras sigamos teniendo causas de bullying y ciberacoso. No mientras nuestra sociedad sea como es, abrumadora y vorazmente depredadora. No mientras esa espiral de violencia siga activa. Todos tenemos la obligación de mantener sana nuestra sociedad y para esto los cimientos son fundamentales. Creerás que me pongo intensa o incluso dramática, pero nunca me habituaré a ver violencia entre los niños. Y entiendo que un niño puede llegar a pegar por falta de lenguaje, por frustración, por llamar la atención o porque se siente apartado, pero nunca dejaría solo a un niño que pega, porque un niño que pega necesita ayuda, siempre. Un niño que pega necesita que alguien lo calme, que alguien le haga ver que esa no es la solución, que alguien lo sitúe en lo perjudicial de su comportamiento, y ese alguien solo puede ser un adulto. No es cosa de niños. Si crees que no es importante, en mi opinión, te equivocas. Si crees que no debes intervenir, siempre en mi opinión, tu hijo estará viendo que normalizas el hecho violento. Si consideras que es una etapa y se le pasará solo, espero equivocarme, pero esto no sucederá. Los niños, las niñas aprenden de tu ejemplo, de tus acciones. Si no actúas, dejas desamparada a la víctima y das legitimidad al agresor. ¿Te siguen pareciendo cosas de niños? A mí no. Breve pero intensa la reflexión del capítulo de hoy. Yo te prometí ahí intención, motivación e intensidad y te la he dado, ¿eh? Nos vamos ya con la cita de la semana. La cita de la semana. La cita de esta semana es de uno de mis psicólogos de cabecera preferidos, Marshall Rosenberg. El psicólogo estadounidense y creador de la comunicación no violenta y autor, además de esta, de numerosas obras relacionadas con el mundo de la violencia. Y la cita de la semana dice así: toda violencia es el resultado de personas engañándose para creer que su dolor es provocado por otra gente, pensando, por tanto, que merecen ser castigadas. Ahí te la dejo para que reflexiones, para que te lo pienses y para que la próxima vez que veas en el parque a los chiquillos pegarse recuerdes que, por ejemplo, eso en los coles no pasa. Siempre va a haber un adulto que los separe. Así que, nada, ahí te lo dejo. ¿Eres de los que piensan que la violencia es cosa de niños, que una pelea son cosas de chiquillos? Pues si piensas así, espero haberte hecho al menos reflexionar. Ya sabéis que yo tengo ahí una cruzada hecha con los juguetes violentos y con la violencia en los más peques. Es un tema que me apasiona y del cual he estudiado muchísimo porque me parece muy, muy importante y creo que es la base de muchas circunstancias, como por ejemplo el bullying. Y nada, que si tú opinas lo mismo pero tienes esa amiga que no,
que ya le puedes ir enviando el podcast. Si tienes ese compañero, esa compañera, ese amigo, esa amiga, ese papá, esa mamá, compañera del parque, que quieres que lo escuche, envíaselo. Si total esto es gratis. Y nos vemos para la semana que viene. Gracias por estar ahí y te deseo un fin de semana en el que pongas toda tu atención selectiva en lo realmente importante. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta la semana que viene, amigos. Quédate si quieres escuchar más contenido como este.